En esta ocasión vamos a hablar sobre clases de ángulos, de triángulos, perdón. Entonces, se nos pueden presentar algunos tipos de triángulos, como los siguientes. Primer caso que vamos a ver es cuando un triángulo es isósceles, o se clasifica como isósceles. Isósceles, ¿bien? Es un triángulo isósceles. ¿Qué será un triángulo isósceles? Es aquel triángulo que tiene dos de sus lados iguales. Es decir, estos dos lados son iguales, o cualquiera de sus lados son iguales. Bien, ese es el primer tipo de triángulo que podemos encontrar. También podemos encontrar el triángulo escaleno, ¿bien? Este de acá, escaleno. ¿Qué significa que un triángulo sea escaleno? Eso quiere decir que la medida de todos sus ángulos, que todos sus ángulos, a ver, todos sus ángulos, todos sus ángulos son diferentes. ¿Listo? En el caso de isósceles es que dos de sus lados son iguales. Al dos de sus lados ser iguales, también quiere decir que dos de sus ángulos deben ser iguales. ¿Bien? Si dos de sus lados son iguales, implica que dos de sus ángulos también sean iguales. Bien. El siguiente triángulo que se nos puede presentar es un triángulo rectángulo. ¿Bien? Rectángulo. Es aquel triángulo que cuenta con un ángulo recto. Ustedes ya saben qué es un ángulo recto, ¿no? Entonces, tiene un ángulo recto. Es decir, que mide 90 grados. Bien, finalmente nos podemos encontrar con un triángulo que se clasifica como obtusángulo. Obtusángulo. Bien. Este tiene como característica que uno de sus ángulos es mayor a un ángulo recto. ¿Listo? Uno de sus ángulos es mayor a ángulo recto. ¿Bien? En este caso es este ángulo de acá. Bien. Bien. Estos son cómo se clasifican, el porqué de cada uno de ellos. Bien. Entonces, hay propiedades que se cumplen en todos los triángulos. Bien. Voy a borrar esto de acá abajo. Entonces, ahora supongamos que tenemos un triángulo cualquiera, de lados A, B y C. ¿Listo? Supongamos eso. Entonces, en todo triángulo se va a cumplir la siguiente condición. Que uno de sus lados, es decir, que A es menor que la suma de los otros dos lados, que B más C. ¿Listo?
esto siempre se va a cumplir. También lo podemos ver como que B es menor a A más C. Siempre se debe cumplir. O C es menor que A más B. Todo triángulo, cualquiera que sea, debe cumplir con estas condiciones. Que uno de sus lados debe ser menor a la suma de los otros dos. Otra condición que cumplen todos los triángulos es que la suma, la resta debe ser mayor a uno de sus lados. Es decir, que A es mayor que B menos C. Esto también se debe cumplir. O que B es mayor a A menos C. O finalmente que C sea menor a A menos B. En todo triángulo, cualquiera que sea, se deben cumplir estas condiciones. No importa con la clase de triángulo que sea, siempre se debe cumplir estas condiciones. Bien. Ahora, otra condición que cumplen los triángulos, esto hay que tenerlo claro. Otra condición que cumplen los triángulos de lados ABC o cualquier tipo de lados es que la suma de sus ángulos internos siempre debe ser 180 grados. Llamemos a esto el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Bien, entonces en cualquier triángulo que sea isósceles, escaleno, rectángulo, obtusángulo, cualquiera, se debe cumplir que los ángulos, la suma de los ángulos internos de un triángulo debe ser igual a 180 grados. Siempre se debe cumplir. La suma de los ángulos internos de un triángulo de un triángulo cualquiera es igual a 180 grados, sin importar la clase de triángulo que sea. Es otra condición o otra característica de cualquier triángulo. Bien, eso se cumple para todos. Ahora vamos a hablar un poco de un teorema que se cumple en el triángulo rectángulo. ¿Bien? ¿Qué pasa con el ángulo rectángulo? Supongamos que este triángulo tiene lados A, B y C. ¿Por qué rectángulo? Porque cuenta con un ángulo de 90 grados o recto. ¿Bien? Entonces, en este caso, siempre se va a cumplir que la suma de los catetos, o sea, de los lados más pequeños, va a ser igual al lado más grande, todo elevado al cuadrado. En pocas palabras, lo vamos a denominar como teorema de Pitágoras. Siempre vamos a recordar que el teorema de Pitágoras se cumple en triángulos rectángulos. Bien, entonces, ¿qué nos dice el teorema de Pitágoras? Pitágoras nos dice que a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Esto siempre se va a cumplir para todo triángulo rectángulo. ¿Bien? Solamente para los triángulos rectángulos. Bien. Y esto es lo relacionado con las clases de triángulos. Son propiedades que debemos tener muy en cuenta. Ahora también surge un problema que es tratar de hacer un triángulo cuyos lados midan 1 centímetro, 2 centímetros y 3 centímetros. Bien. Esto es un problema que se ha presentado
que no es posible resolver. Entonces vamos a tomar regla y lo vamos a tratar de hacer, a ver si es posible construir un triángulo con estas medidas, con regla y mediciones exactas. Bien, entonces esto es lo que está relacionado con los triángulos, con las clases de los triángulos. Gracias.